bienvenidos a Salud 360, este programa que está pensado en ti, en acompañarte en el camino hacia una vida mucho más saludable y donde tocamos temas sobre todo de interés tuyo, de interés familiar. Hoy vamos a hablar acerca de aquellos sueños que quizás no pueden hacerse realidad, aquellos sueños de que quizás quieren ser papás en pareja, pero hay una infertilidad ahí de por medio que no les permite cumplir ese sueño. Así que los invitamos a que se queden con nosotros. Y para arrancar, pues nosotros salimos a las calles para preguntarte, ¿cuáles crees que son las causas para que una pareja no pueda tener hijos? Veamos. Ahorita lo que más vendría a influir es el tema de la fertilidad, o bien uno de los dos simplemente no puede llegar a concebir. Y otro tema que ahorita se me viene a la cabeza es el tema de que algunos padres simplemente no se sienten listos o hay una falta de comunicación de la pareja en el momento de querer tener hijos. A veces la salud, porque hay personas que son infértiles, ¿no? Entonces yo creo que es la principal causa de que una pareja no pueda tener hijos. O tal vez las decisiones o proyecciones de vida que cada uno tiene. Muchas veces yo creo que es la planificación que tiene la pareja futuro. Por ejemplo, ahorita que somos jóvenes en estos tiempos, queremos hacer de todo, ¿no? Queremos viajar, queremos estudiar, tener una o dos carreras, entonces el tiempo se nos acaba. Y cuando llega la hora de que de verdad se nos da las ganas de tener hijos, ya es muy tarde, ¿no? Tenemos 35, 38 años y el cuerpo también, la salud ya no nos permite y es muy difícil. Entonces, es muy difícil concebir, es muy difícil igual tener un plan para poder traer un niño al mundo, ¿no es cierto? Y yo pienso que más es eso en una pareja. Sí, muchas veces es el estrés, pienso. Porque con tantas cosas que tenemos así, como personas nos estresamos y eso también he visto que influye mucho en las personas. Y debería haber un tratamiento, un tipo de terapia, ¿no es cierto? De eso. Si queremos tener hijos, meses antes, ahí planificarlo con el tema del estrés, o preparar el cuerpo a futuro. Para mí tienen que llegar a cierto tipo de economía, o sea, acabar con sus estudios o lograr sus metas hasta cierto punto y llegar a tener hijos. Si quieren realmente los dos formar una familia, porque esto es una responsabilidad bastante grande, entonces no es algo de lo que solo una persona quiera. Entonces de ahí también llegan a aparecer varios problemas en la relación y ya, pues por el tema de un hijo se separan, entonces tiene que ser algo realmente planeado. También el tema del estrés, porque con bastante estrés que a veces sufre la mujer o no se puede embarazar y eso también llega a ocasionar problemas, o del mismo hombre con tanto estrés no puede llegar a procrear al hijo como tal. Y es que sin lugar a dudas son muchos los factores que pueden influir para que quizás o se retrase el cumplir este sueño o tal vez no llegue a suceder. Pero quien nos va a dar mayores detalles es un experto en el tema. Está junto a nosotros el doctor Luis Kushner Dávalos, quien es especialista en ginecología, medicina reproductiva y obstetricia. Doctor, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Sin lugar a dudas, estamos muy contentos de contar con su presencia. Gracias a ti, Cinderella. Es un gusto siempre estar contigo aquí. Bueno, doctor, este es un tema muy importante. Yo sé que hay muchas parejas en este momento que están viendo el programa y dicen, bueno, sí, nosotros estamos en eso, ya son varios años que lo intentamos, pero no podemos ser papás. Y me imagino que también como estos casos usted recibe de estos a diario. Sí, bueno, es muy importante este tema, o viene a ser muy importante este tema después de los 35 años hoy, ¿no? Antes este tema era importante a los 25 años, 25, 20, 30 años. Pero conforme ha avanzado el tiempo, hoy día la preocupación por tener hijos es más tardía. Y eso también es un problema, justamente porque la gente después de los 35 años, sobre todo las mujeres, baja su nivel de fertilidad, baja su reserva ovárica. Y eso es un gran problema, obviamente, a la hora de buscar bebés. Y después de los 40, obviamente, la reserva ovárica es tan baja que ya la dificultad es muy grande y a veces es más difícil buscar embarazo. No sé si es por esto, pero yo siento que después de la pandemia prácticamente las parejas o las personas como tal han ido retrasando esto de pensar en ser mamás, en ser papás y pues muchas veces por retrasarlo también tanto es que no se dan cuenta que quizás ya no podrían después.
Tienes toda la razón, pero es un tema generacional. Las generaciones nuevas, desde empezando los millennials, terminando hoy día en los centennials, son los que están retrasando sus ganas de tener hijos. Realmente te lo dicen hasta los 35 años, yo realmente no quiero tener hijos, la mujer sobre todo, y te dice yo no quiero tener hijos, me parece una carga, me parece un problema por qué preocuparse, y al final a los 37 años dicen, doc, sí, pensaba eso a mis 30 años y hoy día ya quisiera tener hijos. Y bueno, cuando se hacen los estudios de fertilidad, ahí ya nos damos cuenta de otros factores que están afectando, y no solo la edad, obviamente, hay otros factores que ya los vamos a explicar a continuación, que afectan la fertilidad, y es mejor verlos temprano que tarde. ¿Hay alguna manera en la que me pueda dar cuenta de que quizás tengo un problema para poder tener bebés, o directamente simplemente asistir y preguntar? Hay estudios que se hacen cuando una pareja decide tener hijos. Nosotros no hacemos estudios a parejas o a personas que dicen cómo está mi fertilidad solo por averiguar. ¿Por qué? Porque realmente si no está buscando bebé, si no ha tenido, digamos, relaciones sexuales justamente para este objetivo, no tiene sentido hacerle, porque hoy día puede estar bien todo, pero mañana puede estar mal, o la reserva ovárica acabarse, o obstruirse las trompas, o conseguir una pareja que tenga poca cantidad de espermatozoides. O sea, realmente saber si ahora puedes concebir teniendo 25, 30 años no tiene sentido si es que no quieres hacer dos cosas, o concebir o guardar tus gametos, eventualmente una congelación de óvulos. Claro. Ahora, doctor, este es un tema que hay que verlo también en pareja. No es solo como que, pues la mujer no puede tener hijos o el varón no puede tener hijos, sino como pareja tenemos que averiguarlo, afrontarlo y también buscar soluciones. Sí, es muy curioso lo que tú me dices, porque en el fondo vienen muchas personas diciendo, acusándose entre ellos, ¿no? Ella no puede, no, él no puede. Y realmente cuando hace los estudios tal vez los dos no pueden, o tal vez el que pensaste que no podía sí puede y el que no podía puede. No, es relativo. Y eso es, como tú dices, es cuando tomen la decisión de buscar bebé y ya hayan buscado o hayan intentado de forma natural durante un año en mujeres de menos de 35 años, ahí sí hay que ponerse serios y decir, ok, vamos a un especialista a que nos haga los estudios básicos de fertilidad para saber cómo estamos, ¿no? Ahora, doctor, me imagino que hay casos y hay casos, ¿no? En el sentido de, bueno, sí, estamos buscando tener bebés, no se está dando y se descubre, digamos, una infertilidad. Hay casos que la infertilidad es reversible, hay casos que es irreversible, tal vez. Sí, es muy buena tu pregunta, Cindy. Lo que pasa es de que cada caso es individual, primera cosa, ¿no? Eso es una cosa. Esto no es una receta de cocina, no se compran bebés, no aparecen porque hicieron magia o porque Dios te dio la bendición de tener hijos. Todo ayuda, sin embargo, hoy día los especialistas de fertilidad estamos justamente para ser más certeros en nuestro diagnóstico y también en el tratamiento. Eso quiere decir que hacer un buen diagnóstico del proceso de infertilidad que lleva la pareja te lleva a mejorar o a ser mucho más, apuntar mejor al éxito del tratamiento. Claro, y le decía igual, hay casos y hay casos, ¿no? Puede haber una persona que pues se dio cuenta que le dio una menopausia prematura, por ejemplo, sí, ¿no? Y no lo sabía, no lo supo en el proceso, y llegado el momento dice, bueno, ya, quiero buscar, pero me dio una menopausia, estos son mis resultados, ¿qué hago, doctor? Sí, efectivamente, afortunadamente el diagnóstico de menopausia prematura es muy bajo, o sea, le ocurre a muy pocas personas, pero sí ocurre. Y obviamente para este tipo de pacientes existen otros tratamientos como digamos la donación de óvulos, ¿no es cierto?, la recepción de óvulos del donante, y eso es una cosa muy buena, ¿no? Ahora, para las personas que quieren retrasar un poco más su fertilidad y están entre los 30 y 35 años, lo que se recomienda es obviamente guardar sus óvulos en bancos de óvulos, digamos, y hacer después a los 40, 50, tiene óvulos de 35 años, y eso es muy beneficioso para la gente que quiere retrasar mucho más allá de los 40 años su fertilidad. Ahora, cuando una persona escucha y dice, bueno, sí hay distintos tratamientos para poder tener un bebé, piensan que, pero es que ya no va a ser un embarazo natural, y le tienen mucho miedo a estos tratamientos o distintos procedimientos, ¿no? Sí, le tienen miedo en el fondo porque piensan que esto es artificial, porque el nombre dice inseminación artificial, fecundación in vitro, pero básicamente es, obviamente utilizamos gametos, que los tiene la mujer y tiene el varón, y se hace una fecundación, y la implantación y todo el desarrollo embrionario ocurre dentro del vientre de la mujer. Por lo tanto, sí,
Puede ser que se hace un tratamiento artificial o se hace un tratamiento en laboratorio, pero la implantación y el desarrollo embrionario lo lleva la madre en el útero, en el vientre, ¿no? Entonces, realmente es una combinación y no hay que tenerle miedo. En el fondo, más bien, es lograr ese objetivo. Ahora, el problema es que las técnicas no son 100% efectivas y estas técnicas son costosas. Y por lo tanto, obviamente, ahí es donde uno dice, pucha, ¿y si me hago o no me hago el tratamiento? ¿Cómo? ¿Cuántas veces? ¿Por qué? A nosotros nos encantaría que sean 100% efectivas, pero como te digo, hay distintos casos, distintas pacientes, tanto varón como mujer, y no es todo para todos. Por lo tanto, hay que seleccionar bien qué tipo de tratamiento es para unas parejas y qué tipo de tratamiento es para otras parejas. Y ahí entra, por ejemplo, la pregunta de cuáles serían las causas para el tema de la infertilidad, tanto en mujeres como en varones, pero esto lo vamos a desglosar en el siguiente bloque, doctora. Así que lo invitamos a usted a que se quede junto a nosotros y nos vamos a la primera pausa del programa y lo hacemos con la primera trivia de la tarde, que dice lo siguiente: ¿cuándo se recomienda consultar a un especialista si una pareja busca un embarazo? Opción A, después de varios años. Opción B, cuando ha pasado un año de relaciones sin protección sin lograr embarazo. Y opción C, cuando existen síntomas, nos dice. Bueno, la respuesta a esta trivia la sabremos al retornar de la pausa en Salud 360. Quédese con nosotros. Gracias por continuar junto a nosotros en Salud 360. Antes de la pausa, pues nos íbamos con esta trivia porque estamos hablando acerca de la infertilidad en la pareja. ¿Cuándo se recomienda consultar a un especialista si una pareja busca un embarazo? Opción A, después de varios años. Opción B, cuando ha pasado un año de relaciones sin protección sin lograr embarazo. Opción C, solo cuando existen síntomas. El doctor Luis Kushner Dávalos está junto a nosotros. Doctor, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, está bien, es muy interesante tu pregunta. Yo te hubiera dicho hace unos 20 años que la respuesta es B. Hoy día ha cambiado un poquito porque, a ver, vamos a hablar un poco de la respuesta B, donde dice esperar un año de relaciones sexuales sin protección, a libre demanda de relaciones sexuales y no lograr embarazo. Eso está bien, esa es una definición correcta en mujeres de menos de 35 años. Entre los 35 y los 37 o 40 estamos hablando de solo 6 meses. Esperar solo 6 meses. Y pacientes que están entre los 38, 39 o 40 años, es mejor hacer los estudios inmediatamente. ¿Por qué? Porque tenemos poca reserva ovárica y tenemos poco tiempo para hacer algún tratamiento. Entonces, la definición varía según la edad y los años de la mujer, básicamente. Claro, bueno, doctor, nosotros antes de la pausa nos habíamos quedado con esa duda. ¿Cuáles podrían ser las causas de infertilidad tanto en mujeres como varones? Así que le invito a que nos pongamos de pie porque usted nos preparó una presentación, por supuesto, para que podamos entender mejor este tema. A ver, dale. Está muy bien. Sigue. Ahí estamos. Estudio de la pareja con infertilidad. Sí, pasemos la otra, por favor. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí está, es justamente la definición, ¿no? Y el factor tiempo es determinante para definir esta situación. En mujeres de menos de 35 años, después de 12 meses de búsqueda y no lograrlo, sí tienen que consultar con un médico especialista. En mujeres de los 35 años hacia arriba, ¿no? 6 meses de buscar embarazo y no lograrlo, y en mayores de 40 inmediatamente hacer una evaluación inmediata, no presuponer que eres fértil, no presuponer que eres infértil, pero ya hay que hacer el estudio porque obviamente si no tenemos poquísimo tiempo para hacer un tratamiento. Claro, y esto prácticamente es un poco lo que decíamos, ¿no es cierto? Al volver de la pausa con la pregunta, que es prácticamente eso, ¿no? Dependiendo de la edad es que tú tendrías que realizarte esta evaluación y pues preocuparte, digamos, ¿no? Sí. Cada 12 meses o cada 6 o pues ya rápidamente. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva, por favor, para que podamos verificar. Bien. Acá. Este es un cuadro que quiero que se lo vea con detenimiento. Cuando las mujeres son embriones y están dentro del vientre de su madre y son ya 20 semanas, son fetos, las mujeres tienen alrededor de, ahí dice, 6 millones de folículos, o sea, 6 millones de óvulos.
cuando son embriones en el vientre de su madre. Al nacimiento tienen 1 millón de óvulos, pero obviamente no ovulan cuando nacen, sino en la pubertad. Y cuando es la pubertad, llegamos a tener entre 500.000 y 600.000 folículos. Quiere decir que podríamos tener unas 200 o 300.000 ovulaciones hasta nuestros 40 años, 45 años aproximadamente. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Pero Doc, si usted cuenta más o menos los años y cuenta los periodos 12 a cada mes, no salen 500.000 ciclos, obviamente, pero lo que hay que saber es que en cada ciclo empieza un desarrollo, unos 10 o 15 folículos, que se vuelven atrésicos y que uno solo es el folículo maduro, y ese es el que ovula, pero ahí se han perdido entre 10 y 12 folículos, ¿no es cierto? Entonces no es un óvulo, una ovulación, un mes, es 10 óvulos, 10 folículos y una ovulación al mes, siempre y cuando haya ovulación, porque también tenemos los ciclos menstruales con periodos anovulatorios. Claro. Entonces, eso es un tema que igual hay que estudiarlo después. Pero, como te digo, mira, este es muy rápido, ¿no? 20 semanas de embarazo, 20 semanas más naces, pero ya has perdido 4 millones de óvulos, y cuando llega ya la menarquia, que es la primera regla, llegamos a tener 500.000 a 400.000 folículos. Entonces nos imaginamos que la pubertad aproximadamente a los 13 años, digamos, entre 13 a 14 años. Puede ser incluso, sí, 10 años, ¿no? Y ya llegando incluso a los 30, entonces este número es mucho más bajo. Claro, llegando son 100.000, básicamente 30 años, 100.000, y ya empieza a depletarse la cantidad de óvulos, folículos, y dentro de los folículos hay óvulos. Qué importante conocer esto, además, es algo que no lo sabíamos. La reserva Este es el ovárica. pool de la reserva ovárica, el pool, es un pool. Cuando estamos en la pancita de nuestra mamá. las Aquí, mujeres. exactamente, 6 millones. Pero como no ovulamos, pero se atresian, nacemos 1 millón. Se atresian y comienza la menarquia con 500.000 aproximadamente. Wow, interesante. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Y esto es la evolución del número de óvulos en el tiempo, edad de la mujer y cantidad de óvulos. Miren, ¿no? 0 años, 20 años, estamos hablando de 300.000 más o menos. Y mira, llega a los 50. Pero quiero decirles una cosa. Ok, podemos llegar a los 45 años teniendo 10.000 óvulos. Sí, pero ya son de mala calidad. Porque ya está dañada la cromatina, ya está dañado eventualmente la genética dentro, y por eso tienes más riesgo de aborto y menos riesgo de embarazo. Por lo tanto, obviamente, el óvulo que está aquí a los 40 tiene 40 años. El esperma de un señor de 60 años, el más viejo, tiene 64 días, porque cada 64 días se regeneran espermatozoides. Ahora es complicado el poder decirle a una mujer, bueno, sí, tú deberías embarazarte entre tus 20 y 30 años, Claro. porque es lo mejor. Es difícil poder manejar la vida de las personas, pero si vemos esto, prácticamente es así, doctor. Prácticamente entre los 20, porque 10 años no podemos decirle a alguien que se embarace, pero digamos que por acá 30, cuando 40. Sí. es mejor. Tenemos este margen, ¿no? 30, 40 años. Este es el margen, ¿no? Que te va a dar mejor chance todo, ¿no? De tener embarazos naturales o eventualmente asistidos, ya sea inseminación artificial o fecundación in vitro. Después ya la chance es bajísima y por lo tanto ahí sí se podría optar para óvulos de donante. Claro, y que también además el embarazo se vaya a llevar adelante con mayor Sí. normalidad, no sin mucho riesgo. Aumenta la tasa de abortos conforme aumenta la edad de la mujer. Aumenta la tasa de malformaciones y problemas genéticos conforme aumenta la edad de la mujer, a consecuencia de que los óvulos tienen la misma edad de la mujer. Entonces, óvulos de 40 años tienen más fragilidad del citoplasma y eventualmente tienen alteraciones en la genética de ese óvulo. ¿Y nosotros como mujeres podríamos realizarnos algún estudio que nos diga cómo están nuestros óvulos? ¿Cómo está la calidad? No los óvulos ni la calidad, porque la única forma de ver calidad ovocitaria es sacándote los óvulos, mirando al microscopio y viendo esa calidad, ¿no? Hoy día hay atlas gigantes de cómo debería ser la calidad de los óvulos, cómo se demuestra. Sin embargo, hay esto, la hormona antimulleriana. Es una hormona que se secreta a lo largo de toda la vida de la mujer, y obviamente si tenemos una hormona antimulleriana muy bajita, quiere decir que nuestra reserva está mala. Encima de 1 a 3
nuestra reserva ovárica, miren aquí, de 1 a 4, reserva ovárica de antimulderiana es normal. Menos de 1 ya es mala, es baja reserva ovárica, y encima de 4 es alta. Bueno, a los 15, 20 años tenemos una antimulderiana de 5, ¿no? Eso no pasa nada, sabemos. Pero queremos una antimulderiana para cualquier tratamiento de fertilidad entre 1 y 3 o 4. Si la antimulderiana viene a 0.2, 0.1, 0.5, 0.9, ya la tasa de embarazo baja. ¿Y ya es muy difícil, imposible? No es imposible, hay que hacer otros estudios adicionales como medir la FSH, la LH, la prolactina, la TSH. Se hace como una especie digamos, de equilibrio, ver si la FSH y la LH están dentro de parámetros normales y la antimulderiana está baja. Hay que hacer un effort test, o sea, hay que hacer una prueba de estimulación ovárica y ver si ese ovario responde, ¿no? Es una cosa así. Ahora, existe un tratamiento que lo hacemos también que se llama rejuvenecimiento ovárico. Tengo una charla gigante de este tema del rejuvenecimiento ovárico y consiste básicamente en introducir en los ovarios de las mujeres que tienen una antimulderiana baja pero FSH y LH normal, o FSH y LH malas y antimulderiana normal, una de dos, se introduce dentro de la corteza ovárica células madre. Y esas células madre, los reportes han demostrado que te puede mejorar un poquito la chance de fertilidad por fecundación in vitro después de esa inyección de células madre dentro del ovario. ¿Y quiénes podrían aplicar, digamos, eso? Por eso, las mujeres que tienen baja FSH, baja antimulderiana y buena FSH-LH, o una buena antimulderiana y alta FSH-LH. Las que están en borderline, las que están ahí en el medio indeciso si ovulan o no ovulan. O incluso las que le estimulas el ovario y son bajas respondedoras. O sea, le estimulas el ovario para hiperovular y lo que tú quieres es que dé unos 4, 5, 6 folículos y da 1. Se clasifica como low responder, o sea, baja respondedora. Y esta baja respondedora sí se podría beneficiar eventualmente de un rejuvenecimiento ovárico, si es que, bueno, obviamente se hacen otros estudios más adicionales. Qué importante realizarse estos estudios, ¿no? Realmente para que podamos planificar el concebir, el ser mamás, ¿no? Y tener la certeza de que realmente todo va a salir bien, ¿no? Y no lanzarnos a la piscina ciegas, como lo dicen. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva, doctor. A ver, estudios de Bueno, y dentro del estudio que se hace a todas las mujeres, hay un estudio que es doloroso. Lastimosamente es doloroso. Se intenta dar algunos analgésicos antes de este procedimiento, pero esta es una radiografía de las trompas de falopio y del cuerpo uterino. Es una radiografía, no es ecografía. Esto se llama histerosalpingografía. Larga la palabra, pero básicamente es una radiografía de las trompas de falopio. Es el único estudio, bueno, antes de una cirugía laparoscópica, que puede determinar si estas trompas tienen buen calibre, y no solo esos, que estén permeables. Hay trompas, si se fijan aquí, que el calibre es delgadito, está perfecto, pero a veces es calibre muy grueso. Ese calibre muy grueso te dice que hay hidrosalpinx, o sea que esa trompa no funciona, no sirve. La puede tener permeable, pero no funciona. O hay trompas muy gruesas que no terminan con esta prueba de Coté positivo. Esto se llama Coté positivo cuando pasa al peritoneo y se ve claramente que están permeables. Cuando no pasan, se llaman, bueno, pueden ser hidrosalpinx, pero además con trompas obstruidas. Esas trompas realmente no sirven para fertilidad. Y tenemos también que una trompa está obstruida y la otra no. O que una trompa está obstruida y la otra ha sido dificultoso el paso, ha sido doloroso el paso del contraste, pero ha pasado. Y eso ocurre muchas veces porque en la punta de las trompas a veces se acumula un moco, ¿no? Mucosa. Y cuando hacemos un poco más el chisguetazo, destapamos esa trompa. Ya se destapa. Pero muchas veces no se puede, así se haga lo que se haga, y es que están obstruidas. Ahora, depende mucho de la obstrucción, porque si la obstrucción es proximal, el tratamiento realmente no existe. Pero si la obstrucción es distal, podríamos eventualmente hacer microcirugía para revertir esa fertilidad o esa permeabilidad de trompas. Pero eso va a depender del largo de la trompa, el calibre de la trompa y otros factores más. ¿Y por qué pasaría esto ahí Bueno, en las trompas? buena pregunta, porque la mayoría de las trompas se obstruyen
por infecciones de transmisión sexual, fundamentalmente clamidia. Interviene clamidia, uroplasma, micoplasma, pero la más común es la clamidia. La clamidia es una infección de transmisión sexual asintomática, que no te da mal olor, no te da flujo, no te da nada. En la mayoría de las veces existe un pequeño porcentaje, menos del 10% de mujeres que tienen clamidia y sí tienen algún dolor tipo pélvico o una algia pelviana crónica, pero la mayoría no tiene síntomas. Por lo tanto, lo descubrimos en una consulta de fertilidad. Ahora bien, hay otras bacterias, hay otros procesos inflamatorios de las trompas, abscesos, que se ha acumulado una gran cantidad de bacterias y esto se ha abscedado, se han formado unos globos grandes de pus y obviamente esto provoca fiebre, malestar general, decaimiento, astenia, dinamia, o sea, una serie de cuestiones y dolor importante y fiebre, por la cual consultan a la urgencia, no consultan una consulta normal, sino a una urgencia, se observa un absceso y se entra a operar. ¿Pero qué haces ahí? Drenas el absceso, pero tienes que cortar la trompa. Y ahí también es otra causa de obstrucción de trompa, una cirugía de trompa, por algún tema inflamatorio infeccioso agudo, no crónico. La infección que nosotros encontramos o la obstrucción que encontramos a una mujer asintomática es un proceso crónico. No es una infección que te dé ayer, es una infección que le ha tomado por lo menos 5 años en destruir la celularidad de la trompa y hacer que ésta no funcione. Pero el absceso es un proceso agudo y eso generalmente termina en salpingectomía, o sea, sacar la trompa. El Papa Nicolau que deberíamos hacernos las mujeres anualmente, ¿nos da alguna muestra de esto? No nos dice nada. Nada. El Papa Nicolau te habla de infección de transmisión sexual basada en el virus papiloma humano. Nada más. Al papiloma no le gusta la trompa, le gusta el cuello del útero. En ese lugar es donde le gusta estar y la transformación celular la hace en ese lugar. Por lo tanto, ni directa ni indirectamente podemos darnos cuenta de nada. Ahora, otros procesos donde las trompas se ven afectadas son los embarazos ectópicos, embarazos fuera de la matriz, que en la mayoría de las veces ocurre en la trompa de falopio. Este embarazo, bueno, también tenemos que saber que todas las fecundaciones ocurren en la trompa y después el embrión migra hacia el endometrio. Ese es un proceso normal de fecundación. Pero ¿qué ocurre? En el embarazo ectópico ocurre la fecundación en la trompa, pero por un proceso inflamatorio estas células no permiten que retorne el embrión hacia el endometrio y se implante en la trompa. Crece el embarazo hasta las 6-7 semanas, se puede romper, se puede necrosar y obviamente es una emergencia donde lo que tenemos que hacer es sacar la trompa. Eso es embarazo ectópico y es otra de las causas por las cuales podemos tener infertilidad. Ahora, ¿hay estudios, doctor, que podríamos realizarnos las mujeres quizás anualmente a la par del Papa Nicolau para saber cómo se encuentran nuestras trompas? Porque usted nos decía, a veces está como que 5 años ahí, pues, sí, el virus y demás, y no nos damos cuenta, no lo sabemos. Es una bacteria. Es un virus. El virus es del cuello útero. Esta es una bacteria. Ok. No. ¿Por qué? Primero porque este estudio es doloroso. Este estudio a mí no me gustaría hacerlo. Lo tengo que pedir y les explico a las pacientes que es doloroso y que obviamente tal vez ya no lo vuelva a pedir más que ese momento porque ya decidieron buscar bebé y ya tenemos que investigar las causas. Si está bien, perfecto, es un check y listo y seguimos con otros estudios para ver cuál es la causa de fertilidad. Si ya nos dice que hay un tema de trompas o tal. Y a ver, ¿cómo es la historia de las pacientes que tienen alteraciones en las trompas? Generalmente es que te dicen, estamos 8 años buscando guagua y no lo logramos. Y ahí lo primero que se me ocurre no es, porque tiene menstruaciones normales, ciclos normales, y el señor tal vez tiene 2 hijos con otra pareja. Ok, entonces dices, bueno, lo más probable es que sea la trompa. Y pides esto y obviamente tiene obstrucción de trompas, y ese es como el tema, ¿no? Y ahora, con obstrucción de trompas, la solución para tener hijos es solamente fecundación in vitro. Solamente porque obviamente es la conexión de los espermas con los óvulos. ¿Cómo podemos cuidar nuestras trompas? Es infección de transmisión sexual, por lo tanto sí debemos protegernos de las infecciones de transmisión sexual. El hecho de usar anticonceptivos orales, el hecho de tener té de cobre, el hecho de tener la té, Mirena, lo que quieran,
cualquier método anticonceptivo que no sea el condón o el preservativo nos pone susceptibles a contraer cualquier infección de transmisión sexual. Por lo tanto, siempre mi consejo, chicas jóvenes, estamos hablando de chicas de 15, 18 años, 22 años, me dicen, doc, ponme una T porque ya quiero, ok, pero hay condiciones. Primero, ten pareja estable y segundo, obviamente, trata de usar preservativo porque es lo único que te protege a no tener infecciones de transmisión sexual. Papiloma, virus, clamidia, uraplasma, micoplasma, bacterias o eventualmente VIH y herpes, etcétera, etcétera. Wow. Y esto es algo que no lo sabíamos. La importancia de cuidar nuestras trompas o cuán importantes son las trompas en este proceso de querer buscar una familia. Pero tenemos que hablar de los varones también, doctor, ¿no? Sí, y claro. lo tenemos en la siguiente diapositiva. A ver, sí, excelente. A ver. Estudio de la fertilidad en varón. ¿Cuál es el estudio que debemos hacer? El básico que tenemos que hacer es el estudio de semen. El semen tiene componente celular, que son los espermatozoides, y también el medio ambiente, que es básicamente el líquido seminal, ¿no es cierto? Entonces todo eso se observa. Pero ¿qué factores se observan? Varios. Primero, que el pH esté adecuado, ¿no? El pH de la vagina es ácido, el pH del semen es alcalino. Segundo, tenemos que ver que obviamente esté realmente una muestra que no esté turbia, que no tenga mal olor, que nos haga sospechar otro tipo de cosas. Pero lo más importante es la cantidad espermática. 10, 15 millones de espermatozoides por eyaculado, perfecto, buena cantidad. Pero la importancia es la motilidad. ¿Cuántos de estos 10 millones o 15 millones se mueve? Si se mueven encima del 50%, buena muestra. Mira qué bondadoso Dios. ¿No? Mira qué bondadoso que el 40% de nuestros espermatozoides pueden no moverse y están muertos. Sin embargo, tenemos fertilidad positiva. Entonces, motilidad. Después viene morfología. Morfología es la forma del espermatozoide. Aquí podemos ver en esto, ¿no? Que tengan cola, pieza intermedia y cabeza dentro de los parámetros normales. Que no tengan dos colas, cabeza chueca, que no estén dados vuelta, que no estén como espiral, que no tengan otro tipo de cuestiones y eventualmente a veces se unen cabeza con cabeza, cola con cola. Esos son anticuerpos circulantes dentro por un proceso inflamatorio también. Hay una serie de cosas que nos ve y nos pueden hacer que la motilidad sea muy lenta. ¿Ya? Tienen que ser espermatozoides que se mueven rápido, que se mueven normal y lento, que se mueven en su sitio o eventualmente que no se mueven. Los que se mueven en su sitio y no avanzan y los que no se mueven son malos. Los que avanzan son buenos y los que se mueven rápido son mucho mejor. Entonces vemos esa motilidad. Si A más B entre los rápidos y lentos suman el 50%, esa muestra es buena. ¿Por qué es buena y por qué te digo bondadoso? Porque de 10 millones que el 50% se mueva rápido o rápido y lento, estamos hablando de 5 millones para fertilidad, entonces realmente es bueno. Y bueno, lo que no te había hablado es la morfología, entonces es importante que la cabeza, la pieza intermedia y la cola estén dentro de parámetros normales de morfología. Hay criterios, no los voy a explicar aquí porque son específicos de laboratorio y son largos de explicar, pero el resultado que uno tiene es teratospermia o no teratospermia. Teratospermia es malformación de los espermatozoides. Pero mira aquí la cosa. Dice que encima del 4% es normal. Por lo tanto, 4% de espermatozoides de morfología normal es normal. Quiere decir que tenemos 96% de que nuestros espermas no estén normales y eso ya recién es anormal. Claro. Así que estamos bien. Aquí yo leo exploración física. Es decir, que si es que el varón nota algo en su físico, ¿también lo puede llevar a realizarse uno de estos estudios? Sí, efectivamente. Pero voy a hablar una cosita más, Ya, que es, claro. que es encontrar bacterias o leucocitos. Entonces ya te dice, y necrospermia. Porque se llama una prueba de vitalidad espermática. Y tienen que tener 20% de muertos y 80% de vivos para que la muestra sea buena. Pero si tenemos 40% de muertos y 60% de vivos, ya la muestra es mala. Hay necrospermia. Y eso generalmente se debe también a procesos inflamatorios crónicos secundarios, muchas veces a infecciones.
Y son las mismas, clamidia, ureaplasma y micoplasma, que son las más comunes. Hay otro tipo de infecciones, sí, pero las más comunes que se pueden además detectar por laboratorio son esas 3. ¿Y la edad también puede afectar en el varón? No, porque la generación de espermatozoides es entre, como te digo, entre 60 y 70 días. Cada espermatozoide vive 70 días, se muere y los testículos vuelven a producir espermatozoides. Pero bien, ahora justo enlazamos con esto, porque evaluar al varón los testículos. Primero, tamaño testicular. Después, consistencia testicular, blandos, duros, pétreos, ¿no? Y obviamente los conductos seminíferos, los conductos deferentes. Son muy sensibles, son muy gruesos, son muy dolorosos. Todo eso hay que ver porque puede haber orquitis crónica, inflamación testicular crónica. Puede haber datos de atrofia testicular, testículos más pequeños que la normalidad. Y eso ya te está dando datos de severidad del cuadro. O sea, severidad del cuadro de infertilidad, ¿no es cierto? Wow. Y después de esa exploración, vamos a ir directamente a ecografía. Porque la ecografía te ve el parénquima, o sea, realmente qué está pasando con el cuerpo testicular. Y hay signos que te pueden determinar reversibilidad de un problema de espermas o irreversibilidad. Porque te dicen atrofia testicular, irreversible. Microcalcificaciones diseminadas en el testículo, irreversible. Hidroceles, irreversible. O sea, hay datos que te dicen que esto es tan crónico que no va a mejorar ese semen, que no va a mejorar los espermas y que eventualmente tendríamos que utilizar 1 o 2 millones de espermas para hacer un tratamiento de fertilidad, ya sea fecundación in vitro, que es lo más frecuente, o inseminación artificial, ¿no? Y después de ahí, obviamente, podemos ver análisis hormonales, ¿no? Porque también hay hipogonadismos, o sea, alteraciones hormonales testiculares, que no es que te atrofian los testículos, sino que siempre eran chicos, pero era porque tenías un problema de FSH, LH, TSH, testosterona o eventualmente un problema genético. Los hipogonadismos hipogonadotróficos, o sea, quiere decir que tienen baja cantidad hormonal y además son pequeñitos, generalmente se asocian a un tema genético y podemos encontrar una variedad de alteraciones genéticas en un cariotipo en sangre que nos puedan permitir definir que este cuadro ya venía así, ¿no? Es un tema congénito. Sin lugar a dudas que es importante conocer las distintas opciones, tanto en mujeres y en varones, del qué podría estar pasando en nuestro cuerpo para no poder llegar a concebir. Y en el siguiente bloque vamos a hablar acerca de las distintas recomendaciones también que se tiene a las parejas que están buscando ser papás. Pero nos vamos a una breve pausa en Salud 360 y lo hacemos con la segunda trivia de la tarde, que dice lo siguiente: ¿la infertilidad puede ser temporal en algunos casos? Opción A, sí. En algunos casos puede existir una dificultad temporal para lograr un embarazo y luego recuperarse la fertilidad. Opción B, no. Cuando una pareja presenta infertilidad significa que nunca podrá lograr un embarazo de manera natural. Opción C, solo puede ser temporal cuando el problema de fertilidad está relacionado con la mujer. Al retornar de la pausa sabremos la respuesta a esta trivia. Le invitamos a que se quede con nosotros en Salud 360. Ya volvemos. Continuar junto a nosotros en Salud 360. Hoy estamos hablando acerca de la infertilidad en la pareja. Antes de la pausa le presentábamos la siguiente trivia y va a ser respondida a continuación. ¿La infertilidad puede ser temporal en algunos casos? Doctor Luis Kushner, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, Cindy, a ver, la infertilidad puede ser primaria o secundaria. Entonces, primaria es que nunca has tenido hijos y tienes infertilidad, y secundaria es que sí has tenido hijos y hoy tienes infertilidad. Eso puede darse, por lo tanto, puede ser transitoria también. Ahora, existen casos de, bueno, y también es transitoria cuando hay procesos anovulatorios, ¿no? Y no hemos hablado de ese tema, que otro día podríamos hablar largo del síndrome ovárico poliendocrino, que antes se llamaba síndrome de ovario poliquístico, que hace 2 meses ha cambiado de nombre, justamente porque tú corriges el tema hormonal o eventualmente bajas de peso y tu fertilidad vuelve a la normalidad. Entonces sí podría ser transitoria, pero no se fíen de eso, o sea, porque si me escuchan decir, puede ser transitoria, entonces ya tengo 39 años, no, el doctor ha dicho que puede ser transitoria. No, puede ser transitoria eventualmente con casos específicos ya estudiados,
previamente estudiados. Y de ahí sí podría ser transitoria. Sin embargo, si ya tienes infertilidad, hay que hacer un tratamiento. Wow, entonces la respuesta, ¿cuál Sí, sería? puede ser transitoria, sí La puede, opción A, pero ¿verdad? eso lo tiene que decidir una persona experta en fertilidad, pues. Claro. O sea, porque si no... Uy, es importante. Doctor, realmente todo lo que hemos escuchado el día de hoy lo hemos aprendido, sí, hemos aprendido mucho el día de hoy y pues nos quedamos con varias dudas, entre ellas, ¿qué recomendaciones usted nos podría brindar a nosotros como mujeres, a los varones o a las parejas en realidad? Bien. Bueno, a ver, varias cosas. Existe también otro diagnóstico que podría ser tema para otro día, que es la falla reproductiva. Es embarazarme y perder a la guagua. Pérdidas recurrentes reproductivas, falla reproductiva, tener 2 ectópicos, tener un embarazo que es huevo anembrionado, que tener un embrión con latidos y al próximo control ya no hay latidos, tener 3 abortos repetidos, ¿no? Eso se llama falla reproductiva, que tiene que ver con fertilidad, pero no con infertilidad de la pareja, como estamos viendo ahora. Eso es un tema de falla reproductiva. Pero a ver, lo primero, para buscar embarazo, lo ideal es tener un buen estado de salud, tanto del hombre como de la mujer. Dejar el alcohol, el cigarro, las drogas eventualmente, hacer deporte, mejorar el estado físico de la pareja es muy importante, estar en pesos ideales es importante, y eso es básicamente la forma de prevenir la mayor parte de los problemas. Mucha gente tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo, no están controlados, diabetes, hipertensión, que no están controlados. ¿Quieres tener hijos? Ok, controlémonos con el médico, que ahí te estoy diciendo, ahí interviene medicina interna, endocrinología, cardiología, no te estoy hablando de fertilidad. Bien, ahí con un estado adecuado de salud, obviamente sí tendrían que mejorar los datos de fertilidad. Pero ya les digo, a partir de los 35 años, tómenlo en serio porque ya nos queda poco tiempo. Por lo tanto, acortemos los tiempos de esperar tener ese hijo. Hacer el intento 6 meses, no lo logramos, hacer los estudios y de una vez empezar tratamiento si es necesario o no, porque puede que no. Y el médico te puede decir, ok, tus exámenes están súper bien, démonos 6 meses más. Y en 6 meses, ¿quién te dice que estás embarazada? No nos estresemos, porque eso Claro, también puede afectar. pero eso no puedo decir a una mujer de 39 años. Claro. ¿No? Entonces, sí es importante hacer los estudios, pero acudir lo antes posible al doctor para que pueda hacer los estudios que ya los acabamos de explicar y poder tener básicamente un diagnóstico y eventualmente un tratamiento que ya nos proponga. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y la verdad, abriendo los ojos tal vez a muchas mujeres que en este momento están tratando de, o muchas parejas en realidad, que están tratando de aplazar lo más que se pueda este proceso de la paternidad, de la maternidad, pero miren cuán importante es que también se tomen decisiones a tiempo. Doctor, quienes lo están viendo y dicen, bueno, ¿dónde puedo ser atendida por el doctor Luis Kushner? ¿Dónde lo encuentran? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme expresar todo lo que tenía que decir sobre el tema de fertilidad. Encantado de hacer otro programa de otros temas interesantes también. Y lo más importante es que la gente nos entienda y nos escuche y comprenda realmente el mensaje del programa de hoy, que es prevenir o eventualmente hacerse controles rápidamente, ¿no? Me pueden ver en la Torre ¿Qué tal? En la calle 15 de Calacoto, piso 1, oficina 110. El teléfono es el 725-69813, 725-69813, o también en el TikTok o en las redes sociales donde también estoy ahí, y ahí los puedo derivar básicamente para que puedan pedir una consulta conmigo. Y algo bueno es que el doctor no solamente está en la ciudad de La Paz, sino también eventualmente está en Santa Cruz. Sí, efectivamente, voy 3 veces al mes a Santa Cruz y ahí tengo consulta básicamente de medicina reproductiva y de obstetricia y ginecología. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por haber estado junto a nosotros. El doctor Luis Kushner Dávalos, especialista en ginecología, medicina reproductiva y obstetricia. Nosotros en Salud 360 tenemos que presentarles cuál es el consejo para tu bienestar de esta jornada que viene de la mano del doctor Luis Franklin Salas para todos ustedes. A ver, ¿qué podemos hacer ante una quemadura por bebidas muy calientes? Y esto es importante ya que son cosas que nos pueden suceder en el día a día. Y es que consumir café, té,
mate o sopas demasiado calientes puede provocar quemaduras en la lengua, la garganta y el esófago. Los síntomas más frecuentes son dolor, ardor y dificultad para tragar. En los casos más graves, la inflamación de la garganta puede estrechar u obstruir la vía aérea, dificultando la respiración y convirtiéndose en una verdadera emergencia médica. Si ocurre una quemadura, deje de consumir la bebida caliente y tome pequeños sorbos de agua fresca, no helada, durante 1 o 2 días. Prefiere alimentos blandos y fríos y evite comidas calientes, picantes, alcohol y tabaco. Acude inmediatamente a un servicio de urgencias si presenta dificultad para respirar, voz ronca que empeora, incapacidad para tragar saliva, sangrado o dolor intenso al tragar, ya que puede tratarse de una quemadura profunda que requiere tratamiento especializado. Recomendaciones del doctor Luis Franklin Salas aquí en Salud 360. Y recuerda que si usted quiere hablar acerca de algún tema en específico, esta es nuestra línea de WhatsApp para que nos digan: me gustaría saber más acerca de este tema, o estoy viviendo un proceso de salud con mi familia, con mi mamá, con mi papá, conmigo misma, quiero mayores detalles. Así que tú puedes escribirnos a este número de WhatsApp. Gracias por haber estado junto a nosotros. Nos vemos en el siguiente programa y continúe con la programación de Bolivia TV. Permiso.